Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este video, como ven en el título, vamos a reaccionar a algunos TikTok. Quédate hasta el final porque voy a intentar hacer algunos TikToks, voy a intentar replicarlos, algunos retos, porque he visto que algunas personas suben retos artísticos a TikTok. ¡Neta, me lo juras! Si quieren que les haga un video sobre cómo viralizar un TikTok de dibujo o un TikTok de arte, los niños necesitan un héroe. déjenmelo saber en los comentarios porque con los videos que he subido en TikTok y que se han viralizado, he aprendido algunos truquitos, algunas técnicas, o más que todo, no trucos y técnicas, sino como la dinámica, como los detalles que hay que tener en cuenta para que un video en TikTok se haga viral, y más si es en cuanto a dibujar o a pintar o algún tipo de arte. Pero bueno, me estaba desviando, entonces vamos a continuar. Vamos a ver los TikToks. Ahora sí viene lo chido. Entonces, para encontrar los TikToks, lo que hice fue en la opción de navegación de la plataforma, escribí drawing, y entonces estoy mirando los hashtags más populares. Por ejemplo, vamos a ver este primero. Este video está muy bueno porque como que es más que todo de tener pulso. Lo que hace es trazar una especie de curva por el cuadro y a partir de esa curva traza otras curvas, generando algunos puntos donde se unen esas curvas, y después es solo rellenar todos los espacios siguiendo ese mismo patrón. Vamos a probarlo. Entonces se supone que hacemos una especie de cuadro así más o menos. Bueno, se usa una regla para no cometer ese error que estoy cometiendo ahí. ¡Ay, qué bruto, focalicero! Y no es tan complejo, es simplemente trazamos aquí una curva, señalamos algunos puntos, digamos que acá hacemos uno, acá hacemos otro y digamos que acá hacemos otro. Entonces consiste en de aquí seguir una línea así, continuar esto y pegar ahí, y de aquí sacar otra línea así y pegar acá y sacar otra línea así, y después continuamos acá y hacemos lo mismo con la parte de abajo. ¡Más rápido, Tyrone! Después hacemos como una especie de curva en las esquinas. Bueno, ya tenemos mi primer intento fallido, o no sé si fallido, juzguen ustedes. Has flipado, Del primer video viral en TikTok, porque este video tiene 2 millones de likes, 11 millones de reproducciones. Es que como ven, en TikTok no necesitas hacer una super obra de arte. La verdad, las cosas como son. Simplemente hacer algo un poco creativo. ¡Qué mona! Sí, tú aquí, eso, tú aquí y tú. Hay TikToks muy buenos y vamos a ver el siguiente. Este TikTok que acabo de encontrar me recuerda que todos nosotros, la mayoría, tenemos problemas con dibujar el otro ojo. El otro ojo de cualquier personaje que dibujamos. Puede ser un personaje de manga, un personaje de anime. Algo, pues para mí lo más importante para poder dibujar los ojos que queden más simétricos es no concentrarse en dibujar un ojo primero y después dibujar el otro, sino que ir dibujando los dos al mismo tiempo y tener una visión amplia de todo el dibujo. Igual todos tenemos un ojo más grande que el otro, entonces ahí tenemos la excusa perfecta. Pero vamos a ver este TikTok. Dice: yo intentando hacer el otro ojo. Bueno, primer intento no, segundo tampoco, tercero tampoco, y la vieja confiable. Tapar el otro ojo. Yo lo que hacía en el colegio era tapaba el otro ojo con un parche. A eso se le llama estrategia. Por ejemplo, les voy a mostrar más o menos yo cómo haría el otro ojo. Les voy a mostrar algo rápido en este momento de cómo dibujar el otro ojo sin necesidad de taparlo con un mechón de cabello o con un parche. Entonces digamos que vamos a hacer primero pues la cabeza, más o menos, que hacemos una especie de círculo, pues como para tener un boceto general. Después hacemos un poco acá lo que es la barbilla. Lo que hago es primero comenzar con este ojo, digamos que comienzo con este, y después también hago el siguiente. Entonces hago como una especie de montañita y ya, pues como ven, no me preocupo por
por el tamaño de cada uno, porque ya sé más o menos cómo será el tamaño de los dos. Aquí ya le hago más o menos la pupila. Digamos que aquí le hago unas pestañas. Es un pequeño sketch muy rápido. Bueno, vamos a ver el siguiente TikTok. Recuerden que si les está gustando este video, les gusta el arte, el dibujo, lo que sea, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video, comenten lo que les gustaría aprender a dibujar, qué les gustaría ver en un próximo video. Me tientas, hagámoslo. Profesor y estudiante. Vamos a ver quién dibuja mejor, el profesor o el estudiante. Cuando comencé a dibujar, eso fue en tercero de primaria, y la profesora de arte, bueno, no era profesora de arte, simplemente era una profesora, no me acuerdo de qué materia, y nos dio unas clases de dibujo. Entonces era como una especie de vaca, como una caricatura de una vaca. Entonces lo completaba ella y yo completaba cada trazo que ella hacía en cada cuadro. Al final ella apenas terminaba de hacer el dibujo, apenas retiraba la tiza del tablero, yo retiraba el lápiz del papel. Quedaba incluso un poco mejor que el dibujo de la profesora. Eres grande, Drake. Entonces ahí fue cuando descubrí que sabía dibujar, o que se me daba bien el dibujo. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Eso me recuerda a este video, a este TikTok, una comparación entre profesor y estudiante. Sin embargo, no todos los estudiantes son mejores o superan al maestro. No. Hay muchos profesores, maestros que son unos cracks, que es muy difícil superarlos. Bueno, hace como una especie de... Acá en este dibujo se tiene muy en cuenta la perspectiva. Vemos que el profesor está dibujando la madera como si fuera una tabla muy larga. En cambio el estudiante está teniendo en cuenta algo un poco más realista, que esos puentes por lo general no tienen una tabla muy larga. Simplemente son diferentes tablas unidas unas a otras. En este caso el estudiante no superó al maestro, sino que lo alcanzó. Es muy buena idea, es un buen consejo hacer este tipo de ejercicios al día. Interiorizas cómo es en realidad dibujar un rostro en diferentes perspectivas. Aquí este rostro está en una perspectiva como agachando la cabeza. Ese video tiene 1 millón de likes. ¿A qué se debe que tenga tantos likes y 17 millones de vistas? Pues porque es un ejercicio al parecer fácil de replicar, fácil de practicar. Incluso lo podemos probar. Como siempre, un círculo, después trazamos una línea por la mitad, después una línea por la mitad del círculo, más o menos como 2 medidas de esto. Medimos, pues yo uso el dedo. Lo mismo, pero más barato. Y más o menos sería por aquí. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí pasé la prueba? Pues es un tutorial relativamente fácil. Ya sé por qué ese video es viral. Si yo lo hice en un momentico y me salió bien, probablemente muchas personas que lo intentaron les salió igual de bien o mejor o peor, no, quién sabe, pero igual les salió. Espero que les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse al canal, denle like al video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.